Probablemente tú ya sabías que Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero ¿sabías que aparte de eso también somos justificados mediante la fe en Él? En este video vamos a hablar sobre la justificativa en Cristo Jesús, sobre la fe y algunos milagros de la Biblia. Quédate hasta el final de este video para no perder nada. Mi nombre es Kimberly Tocuyo y este es tu canal Esencia del Verbo. Si todavía no estás inscrito, clica en el botón rojo y activa las notificaciones para no perder ninguna novedad por aquí. Como primer punto, tengo aquí justificados mediante la fe en Cristo. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. No importa lo que tú hiciste en el pasado, inclusive hoy, no importa lo que hayas hecho, nosotros somos justificados mediante la fe en Cristo. Claro, eso no significa que tienes pase libre para pecar, no, mucho por lo contrario. Eso significa que Dios es misericordioso y que Jesucristo es nuestro abogado. A través del sacrificio allá en la cruz, Jesucristo nos justifica. Él tomó todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todo lo que nos hacía inmundo delante de Dios Altísimo, delante de Dios Padre. Él lo tomó para sí, lo colocó en la cruz del Calvario y colocó encima de nosotros su santidad, a su Espíritu Santo. Entonces, si tú ya aceptaste, ya reconociste a Jesucristo mediante la fe en Jesucristo, mediante la fe de que Él murió y resucitó en la cruz para nuestra salvación, tú eres justificado. Entonces de nada vale que te coloques ahí preguntándote y lamentándote de tus pecados o que el enemigo venga a recordarte todo lo malo que has hecho en tu vida. Eso no importa, si ya pasó, ya fue. Ahora somos justificados. A partir del momento que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, esos pecados fueron eliminados. Ahora eres justo. ¿Qué significa ser justificado? Imagínate que estamos en un escenario de un juzgado, donde hay abogado, hay parte defensiva, hay parte acusadora, hay testimonio y está el juez. Ese juez es Dios Padre, Dios Altísimo. Tu abogado es nada más y nada menos que Jesucristo. Los testigos están ahí, ¿verdad? Como testigos, y también hay una parte acusadora. La parte acusadora sería en este caso Satanás. Entonces Satanás te acusa, no, porque tú ya cometiste tal pecado, tú ya mentiste, un ejemplo de pecado. Tú ya le mentiste a tus padres, tú ya robaste, por ejemplo. Ahí está Satanás acusándote, pero Jesucristo viene y dice, sí, Él hizo eso, pero ya fue borrado, porque yo llevé su pecado en la cruz del Calvario. Yo llevé todo lo malo que Él hizo, yo lo cargué allá en la cruz y ahora Él está justificado. Entonces viene Jesucristo y le dice a Dios Padre, Padre, yo ya hice el sacrificio por Él, yo ya morí, resucité en la cruz del Calvario por Él. Él ahora puede ser llamado de hijo tuyo. Él pasa de ser apenas una criatura y ahora es tu hijo. Y así somos justificados. Entonces viene el juez, que es Dios, y dice, ahora eres justo, eres un hombre justo. Y mira qué bonito cómo son las cosas de Dios. Hay un versículo en la Biblia, voy hasta buscarlo aquí en mi celular. Dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces tú te pararás para pensar, leí este versículo, pero es que es la oración del justo, yo no soy una persona justa. Ahí tú recuerdas este otro versículo que te acabé de decir de Romanos 5:1, justificados por la fe. Entonces tú eres justo. Tu oración tiene poder porque tú eres una persona justificada por la fe mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios ya te ve justo. Mira qué increíble. Yo estoy aquí maravillada cómo Dios es bueno con nosotros, cómo Él hizo todo perfecto y cómo estos versículos de la Biblia nos revelan el poder maravilloso de Dios. Como segundo punto tengo aquí el poder de la oración del justo, que es de ese versículo que te acabé de hablar. La oración eficaz del justo puede mucho. Ese versículo está en Santiago 5:16. La oración no es solo algo rutinario, no es solo una rutina de que, como siempre te he dicho en varios videos aquí, la oración no es un rezo. Rezar es un Padre Nuestro, un Ave María,
algo que ya está escrito y tú lo puedes repetir siempre. Rezar a mi criterio no está mal, pero Dios quiere más de nosotros. Dios quiere que tú lo sientas a Él ahí como un amigo, y de eso se trata la oración. Y la oración del justo tiene mucho poder. Y si tú le agregas a esa oración fe, cosas increíbles pueden suceder, milagros pueden suceder. Un ejemplo impresionante de cómo la fe del justo puede mucho está en Primera de Reyes, versículos 17 y 18. Cuenta un poco de la historia de Elías, que Elías pidió para Dios que hubiera una sequía, y después en el versículo 18 acontecen algunas cosas. Te invito a que leas esos dos versículos, esa historia es maravillosa, cómo pasan varias cosas ahí increíbles. Puedo darte hasta un resumito, pero lo que te quiero decir ahora es que Elías ora para que no llueva en cierto momento, y después cuando él ora, pasado un tiempo, ora para que llueva nuevamente, llueve. Entonces la oración del justo puede mucho, y como te dije, tú eres justo, tú eres justificado mediante la fe. Para de escuchar las mentiras de Satanás que te dicen que tú no puedes orar, que tú eres un pecador, que tú X. Satanás es un mentiroso. Él te inculca esas cosas de miedo para que tú no sientas el poder de Jesús en tu vida, para que tú no sientas que tú eres justo mediante la fe, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos aviva y nos da aún más poder mediante la fe en Cristo Jesús, para que pasen milagros en nuestra vida, para que nuestra vida sea una vida llena de milagros. Entonces, la fe es muy importante. Hay otro versículo en la Biblia que dice, que déjame buscarlo aquí para no equivocarme en nada. Si tuviera, en Mateo 17:20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvieras fe como, dice como, no del tamaño, dice como un grano de mostaza. O sea, el grano de mostaza es pequeñito, y él sabe que cuando es colocado a germinar, él crecerá gigante como un árbol, ese pequeño grano de mostaza. No es porque el grano de mostaza es el más pequeño, no se trata de tamaño, se trata de la fe que ese grano de mostaza tiene, como la fe de un grano de mostaza, no es del tamaño. Te lo digo varias veces porque hay una creencia que dice de que si tuviera fe como el tamaño de un grano de mostaza. No, porque el grano de mostaza no es pequeño, no es el grano más pequeño del mundo. Existen otros granos más pequeños. Se trata de cómo, porque Jesucristo dio el ejemplo de que siendo el grano de mostaza pequeño, crece como un árbol gigante. Entonces la fe que nosotros tenemos que tener es así. No importa cómo tú estés hoy, escucha bien, no importa si tú te sientes hoy tan pequeño como un grano de mostaza, no importa. Mañana tú serás un grande árbol fructífero. Entonces escucha esto que te estoy diciendo y abre tu corazón a Jesucristo. Abre tu corazón, que Él quiere hacer de ti un gran árbol fructífero. Él quiere que tú le digas a la montaña, pásate de allá para acá, y esa montaña se va a mover. Esos son algunos milagros de la fe que están ahí escritos en la Biblia. En esa misma historia de Primera de Reyes 17 y 18, vemos la oración de Elías sobre la sequía, sobre la lluvia, ¿cierto? Pero también en ese medio que pasa ahí en esos dos versículos, vemos que Elías es hospedado en la casa de una viuda con su hijo. Y esa viuda tiene solamente un poco de harina y aceite. Y Elías le dice, hazme un pancito, si se pudiera decir así, con esa harina y ese aceite que tienes ahí. Y ella le dice, ciertamente te digo que esto es lo último que tengo. Lo haré para mí, para mi hijo, y después moriremos, porque estaba absolutamente sequía allá en Israel, ¿verdad? Entonces Elías le dice, haz conforme te dije, dame a mí primero y después come tú y tu hijo, y te garantizo de que esa harina y ese aceite no se acabará hasta que se acabe la sequía, hasta que comience a llover. Y así pasó. Pero también después de que eso pasó, el hijo de la señora se enferma, de esta mujer viuda que lo acoge a él, se enferma, y ella le dice a Elías,
hombre de Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me hiciste pasar por todo? Ella lo acusa. Y él agarra al muchacho, se va para el propio cuarto de él, acuesta al muchacho en su cama donde él está hospedado y dice la Biblia que él se echa sobre él 3 veces. Me imagino que lo abrazará y le suplica al Señor con fe. Recuerda que estamos hablando de fe. Le dice al Señor con fe, 3 veces le hace esta oración. Le dice, Dios mío, resucítalo, resucítalo, resucítalo. Y este joven resucita. Digo joven, no sé si era un niño, no sé si era un joven, en la Biblia no especifica, pero él resucita. Entonces Eliseo, él era justo, hizo una oración de fe y Dios hizo el milagro pasar. Si tú necesitas un milagro en tu vida, tienes que saber que eres justo y que la oración del justo puede mucho. Y a través de la fe en Cristo Jesús somos justificados. Eres justo por tu fe y esa fe puede llevar a hacer milagros extraordinarios como mover una montaña de un lugar a otro. Basta tener fe y tener una mente abierta a eso, tener una mente positiva. Y hablando de mente positiva, en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal cual es él. O sea, conforme es tu pensamiento, así eres tú. Si tú piensas que eres un fracasado, serás un fracasado. Si tú piensas que eres justificado, que eres victorioso en Cristo Jesús, serás victorioso en Cristo Jesús. Lo dice la Biblia aquí en Proverbios, te lo repito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Entonces, conforme lo que nosotros pensamos, nosotros somos. Entonces, quiero invitarte a que cambies ese pensamiento. Si caso eres una persona pesimista, si caso eres una persona que se cree que está por abajo, que se cree que no vale nada, quiero invitarte a que cambies esa manera de pensar, porque tu manera de pensar cambiará tu manera de vivir. Esa es una frase muy conocida que dicen por ahí. Pero es verdad, realmente tiene mucha lógica esa frase. En la Biblia vemos muchos milagros de fe, como por ejemplo el milagro de la mujer del flujo de sangre. Esa mujer llevaba años con ese flujo de sangre, ya había visto muchos médicos, había gastado todo su dinero en médicos y nadie conseguía darle un remedio, darle la cura. Entonces ella dice, si yo toco el manto de Jesús, que ya me hablaron de él, que ya me dijeron que él hace milagros, yo estoy segura que solo con tocar su manto ya yo seré curada. ¿Por qué ella dice solo con tocar su manto y no llegar a él, no hablarle? Porque ella se sentía inmunda. Ella se sentía mal por su condición. Tener el periodo o la regla en aquella época era considerado un periodo de descanso de la mujer, pero aparte ella no podía ser tocada porque era considerada inmunda. Ella no podía ser tocada y también no podía tocar a otras personas, mucho menos a alguien como Jesús, que ya tenía fama de ser santo, de hacer milagros y esas cosas. Pero mismo así ella se atrevió. Ella se atrevió y fue con fe, porque ella sabía que si solo tocaba el manto de Jesús iba a ser curada. Y eso fue lo que pasó. Y fue tanta su fe que Jesucristo no necesitó hacer nada. Simplemente cuando ella lo tocó, Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Ha salido poder de mí? ¿Quién me ha tocado? Y de ahí ella dice, yo, mi Señor, yo te toqué. Y ella lo dice con miedo porque podría haber sido apedreada en ese momento. ¿Cómo que tocaste al Señor inmundo? No sé qué, porque todo el mundo ya sabía en la ciudad que ella tenía ese problema. Ya era algo que tenía tantos años que la población sabía que de ese problema que ella tenía. Entonces ella lo dice con miedo, yo, Señor, yo te toqué. Pero Jesús le dice, levántate, mujer, eres sanada, tu fe te ha curado. Tu fe te ha curado. Entonces es importante tener fe. Es importante tener fe y saber que somos justificados mediante la fe. En Cristo Jesús, por supuesto. Entonces vamos a hacer un resumen aquí de todo lo que te he dicho aquí. Como primer punto tenemos que somos justificados mediante la fe en Cristo. Ya durante todo el video te he hablado cómo es maravilloso ese versículo de Romanos 5:1, que fuimos justificados por la fe. Tenemos paz con Dios, paz con Dios, paz con Dios mediante la fe. Gracias, Señor, por esa paz que tú nos has dado mediante tu Hijo Jesucristo. Jesucristo colocó nuestro peso en Él y nos dio el peso de Él, que es leve. Nos dio su carga, que es leve, nos dio su carga, que es llena de santidad, llena de amor con el Padre. Entonces, cuando Dios Padre te ve, Él no te ve a ti,
Él vio el sacrificio de su Hijo en la cruz porque somos justificados a través de Jesús. Como segundo lugar tengo el poder de la oración del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Somos justificados, ya te expliqué, y la oración del justo puede mucho. Entonces tu oración puede mucho. Si ya tú aceptaste a Jesucristo, tú tienes el poder de hacer oraciones con fe que pueden mucho. Y como tercer lugar, milagros de la fe en la Biblia. Te hablé de los milagros que hizo Eliseo, te hablé del milagro de la mujer del flujo de sangre también. Y así como eso hay muchísimos ejemplos de milagros de la fe en la Biblia. Me quedaría aquí más de una hora, muchísimo más, una semana tal vez hablando de los milagros de la fe y explicando sobre los milagros de la fe que hay en la Biblia. Y como cuarto lugar, la mente positiva y la fe. Es importante que tengamos una mente positiva porque recordando el versículo, Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces tú eres muy parecido con tu pensamiento. Bueno, esto fue el video de hoy. Espero que te haya gustado este video. Te mando muchas bendiciones, que el Señor Jesucristo pueda tocar en tu corazón y aprovecha, ya manda este video para otras personas que tú crees que lo necesitan, que necesitas escuchar, que somos justificados por la fe, y ese mensaje tiene que ser dado con mucha alegría, con mucha euforía. Y también quiero decirte que si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda o si simplemente quieres que oren por ti, coloca aquí en los comentarios que yo estaré orando por ti con mucho amor y cariño. Este fue el video de hoy. Hasta un próximo video. Chao, chao.